Dicen que algunos objetos no solo guardan historias, sino almas atrapadas, dolor y odio que se rehúsa a morir. No importa si son reliquias antiguas, juguetes infantiles o simples adornos de casa. Cuando un objeto es maldito, puede convertir tu vida en una pesadilla de la que no hay escape. Hoy conocerás 4 relatos reales y estremecedores de personas que tuvieron la desgracia de cruzarse con cosas que jamás debieron tocar. Quédate hasta el final, porque el último objeto podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Relato 1. La muñeca de la habitación sellada. En un tranquilo pueblo de Veracruz, Mariana recibió la noticia de que su abuela, recientemente fallecida, le había dejado como herencia una antigua casa familiar. Era una construcción grande, de madera y ladrillo, con pasillos largos y un olor constante a humedad y polvo acumulado por décadas. Durante los primeros días, Mariana recorrió cada rincón, explorando armarios, cuartos y hasta el sótano, encontrando objetos viejos, fotografías amarillentas y cartas que parecían contar la historia de toda la familia. Pero una tarde, mientras inspeccionaba el ático, notó algo extraño. Al fondo, había una puerta completamente cubierta con tablas clavadas. La curiosidad pudo más que el instinto, y con un martillo en mano, comenzó a arrancar las maderas una por una. El aire detrás de ellas estaba pesado, denso, y al abrir la puerta, un escalofrío le recorrió la espalda. La habitación era pequeña, casi como un armario, grande, y en el centro, sentada sobre una silla, estaba una muñeca de porcelana con un vestido azul gastado, sucio por el tiempo. Tenía el cabello de hilo dorado enmarañado y unos ojos de vidrio tan realistas que daban la sensación de que parpadearían en cualquier momento. Decidió llevársela para limpiarla, sin imaginar que acababa de liberar algo que había sido encerrado por una razón. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos suaves recorriendo el pasillo. Pensó que serían ratas o el crujir natural de la madera, pero al encender la luz, se quedó paralizada. La muñeca estaba sentada en la silla junto a su cama. Mariana juraba haberla dejado en el ático y no había forma de que bajara por sí sola. En los días siguientes, las puertas se cerraban de golpe, los objetos caían sin explicación y en más de una ocasión escuchó una voz infantil susurrar su nombre desde lugares vacíos. Un vecino anciano le reveló que su abuela había sellado esa habitación porque la muñeca había lastimado a su hermana décadas atrás y que romper ese sello significaba invitar a la desgracia. Aterrada, Mariana devolvió la muñeca al ático, volvió a sellar la puerta y se prometió no abrirla jamás. Pero desde entonces, cada noche, cuando la casa está en completo silencio, escucha pequeños pasos y un tenue arrastrar de vestido justo encima de su habitación. Como si la muñeca esperara el momento perfecto para bajar otra vez. Relato 2. El espejo de las sombras. Luis, un joven coleccionista de antigüedades en Ciudad de México, pasaba sus domingos recorriendo mercados de pulgas en busca de piezas únicas. Una tarde, entre montones de muebles viejos y cajas polvorientas, encontró un espejo de gran tamaño, con un marco de madera oscura tallada a mano. El cristal, aunque entero, tenía una ligera opacidad, como si una bruma eterna viviera atrapada en su interior. La vendedora, una mujer mayor de mirada cansada, lo observó en silencio antes de advertirle: «Ese espejo no es para cualquiera». Luis sonrió, pensando que solo intentaba aumentar el misterio para venderlo más caro. Ya en casa, lo colocó en su recámara, frente a su cama. Esa misma noche, mientras leía, notó un movimiento en su reflejo. No era su sombra, era otra figura, borrosa y más alta, que permanecía quieta detrás de él.
Pensando que era cansancio, apagó la luz. Pero a partir de ese momento, cada vez que pasaba frente al espejo, percibía figuras oscuras moviéndose, como si alguien estuviera caminando lentamente al otro lado del cristal. Una madrugada, al acercarse para observar mejor, vio claramente una mano apoyarse desde adentro, presionando contra el vidrio. Luego, un golpe sordo hizo vibrar el marco. El aire de la habitación se volvió helado. Podía ver el vapor de su respiración y un zumbido grave resonó en sus oídos. Asustado, intentó venderlo, pero nadie lo quería. Quienes se acercaban demasiado decían sentir una presión en el pecho y una necesidad urgente de apartar la mirada. Unas semanas después, Luis despertó con un ruido fuerte. El espejo estaba en el suelo, roto, pero los fragmentos mostraban huellas de manos marcadas desde dentro del cristal. Desde entonces, algo cambió. Cuando apaga la luz, siente una presencia de pie justo detrás de él. Y lo peor es que al mirarse en cualquier otro espejo, siempre ve una sombra alta y quieta a su lado, esperando. Relato 3. El collar de la viuda. En Guadalajara, Clara siempre había sentido fascinación por las joyas antiguas, especialmente aquellas que parecían tener historia. Un día, su tía le regaló un collar de plata con una piedra negra en el centro, tan pulida que parecía absorber la luz. Al sostenerlo por primera vez, Clara sintió un extraño peso en el pecho, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. Su tía solo le dijo que pertenecía a una mujer de la familia que había vivido una tragedia, pero evitó dar más detalles. La primera noche que lo usó, Clara tuvo un sueño vívido. Una mujer vestida, completamente de negro, con un velo que cubría su rostro, lloraba desconsoladamente en una habitación oscura, sosteniendo una urna funeraria contra el pecho. El llanto era tan profundo y doloroso que al despertar, Clara tenía los ojos húmedos y un dolor punzante en el cuello, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. Con los días, las pesadillas se intensificaron. La mujer de luto comenzó a hablarle, pidiéndole que le devolviera algo que le pertenecía. Investigando, Clara descubrió que el collar había sido de una viuda que, según rumores, había hecho un pacto con la muerte para reunirse con su esposo fallecido. El precio, su alma y la condena de su joya, que pasaría de mano en mano, llevando consigo la tristeza y la desesperación. Clara decidió deshacerse del collar arrojándolo a un río, pero semanas después, al regresar a casa, lo encontró cuidadosamente colocado sobre su cama. Desesperada, lo selló en una caja con sal y lo dejó en una iglesia abandonada a las afueras de la ciudad. Desde entonces, las pesadillas pararon, pero en noches silenciosas jura escuchar un llanto suave proveniente de su armario. A veces, incluso cree sentir el peso frío de la piedra descansando sobre su cuello, como si el collar buscara volver a ella. Relato 4. La caja de madera. En Monterrey, Ernesto, un joven aficionado a las compras de segunda mano, asistió a una venta de garaje en busca de objetos curiosos. Entre pilas de revistas viejas y lámparas rotas, encontró una pequeña caja de madera oscura, cubierta con símbolos tallados a mano que no reconocía. El cierre metálico estaba oxidado y la superficie emitía un olor tenue a tierra húmeda. La dueña, una anciana de mirada perdida, le entregó la caja con manos temblorosas y le dijo en voz baja: «Si la abres, no podrás cerrarla nunca más». Ernesto sonrió, pensando que era una broma para asustar compradores. Al llegar a casa, la colocó sobre la mesa y, sin pensarlo demasiado, forzó el cierre. La tapa se abrió con un crujido seco y dentro solo encontró un trozo de papel amarillento con una frase escrita en tinta desvanecida: «Gracias por liberarme». Un escalofrío le recorrió la espalda, pero lo dejó pasar.
Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó golpes huecos en las paredes, como si algo caminara por dentro de ellas. Las sombras parecían más densas y un olor a humedad mezclado con carne podrida comenzó a impregnar el aire de su habitación. Con el paso de los días, las manifestaciones se intensificaron. Los objetos se movían solos, las luces parpadeaban y en más de una ocasión vio de reojo una figura oscura agazapada en las esquinas. Una madrugada, Ernesto despertó con la caja sobre su pecho, abierta, y el papel dentro ardiendo con una llama azul que no consumía el papel. Intentó destruirla con fuego, martillo e incluso enterrándola lejos de casa. Pero siempre reaparecía en su habitación, intacta y con el cierre abierto. Ahora vive con la constante sensación de que algo invisible lo observa, esperando un momento para actuar. Cada noche, antes de dormir, encuentra la caja en un lugar distinto, como si aquello que liberó estuviera cada vez más cerca y más impaciente.